Tener el tiempo de culto y adoración a nuestro Señor. Tiempo de servicio para adorar al Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos porque Dios nos ha hecho su pueblo, el pueblo de la palabra, del libro. Hemos traído nuestras Biblias. Vamos juntos a orar la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos postramos ante el estrado de tus pies en adoración, porque solo tú eres Dios santo, todopoderoso y eterno, único digno de ser exaltado. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tu trono es eternamente. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Señor Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a ti de todo corazón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Renuévanos, Señor, y ayúdanos con tu Santo Espíritu a obedecer tus mandamientos hasta el fin. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, te pedimos que nos avives para amar tu santa palabra, que seamos responsables en estudiarla, memorizarla, obedecerla y para enseñarla a otros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Intercedemos ante tu trono de gracia y misericordia para que tu consuelo y fortaleza esté con nuestro prójimo que han perdido un ser querido asesinado. Intercedemos, Padre, en especial por los familiares y los miembros de la iglesia local en el Cesar, la iglesia Príncipe de Paz, que lloran por el infame asesinato de su pastor y miembros de su hogar, para que tú les des paz en sus corazones, esperanza, amor y perdón, que ellos puedan confiar en ti en estos momentos de prueba y esperar en tus promesas, como dice Mateo capítulo 10, versículo 28, que temamos al que tiene el poder para destruir y mandar el alma y el cuerpo al infierno, que no temamos a los que matan el cuerpo, porque el espíritu, dice tu palabra,
no lo pueden matar. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, que toda tu iglesia sea afirmada en la roca que es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, el Señor, y nos ha dado por gracia la promesa de la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por la seguridad de nuestra salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú nos amas con amor eterno, nos cuidas, nos provees, nos restauras, nos sanas, nos defiendes, nunca nos dejas, ni nunca nos desamparas, y todo por amor de tu santo nombre. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Recibe nuestros cánticos e himnos de alabanza que te entonaremos. Exaltamos tu nombre por tu gran misericordia para con nosotros y por tu gran fidelidad. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Continuemos en este tiempo de alabanza hacia nuestro Señor con el himno número 89. Vine a alabar a Dios. Alabar
esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba, pero nosotros, su pueblo, sus hijos, podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Este himno y este Salmo 115 nos recuerda y damos gracias a Él, porque fue Él quien cambió nuestro corazón, quien nos dio vida, que podemos hoy con confianza, con gozo decir que es un año más para servicio a Él, un año más para glorificarle a Él. Himno 608, un año más nos da el Salvador. Un año más nos da el Salvador, un año más de gracia y amor, para servirle de corazón, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Un año más yo quiero ser fiel y dar mi vida solo por Él. Qué privilegio es vivir así, para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Un año más, que dicha será, tal vez muy pronto Cristo vendrá, que poco tiempo nos queda ya para servir a Cristo. Quiero servir a mi Jesús, quiero esparcir doquier su luz, quiero anunciar su amor y su cruz, quiero servir a Cristo. Quiero servir a Cristo. Amén. Gracias damos a Dios y con gozo y gratitud, porque por su misericordia podemos cantar esto. Y asimismo su iglesia le espera gozoso a nuestro amado Salvador, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Vela, compañeros, vela sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Como dice en el Salmo 119, 140, sumamente pura
es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Ama usted la palabra del Señor? Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Para la iglesia es un gozo venir a su templo, escuchar de su palabra y adorarle a Él. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi alma traiga paz. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, norte guía al mortal. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbio 2, 7, 8. Si nosotros perseveramos es porque Él nos preserva a su pueblo. Himno 620, Dios os guarde siempre en santo amor. Guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, nos conduzca a su bandera, Dios esfuerce en gran manera por su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, con su gracia os sostenga hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor.
siguiente himno es el número 91. No sé si algunos lo conocen, pero nos recuerda el gran honor, el privilegio de poder venir a adorarle, venir a su santuario y glorificar su santo nombre, recordando que es por los medios de Él, porque Él fue quien nos limpió, nos dio vida y podemos venirle a adorar. Himno número 91. Para adorar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Y por eso y por todo lo que venimos cantamos, demos gracias al Señor, demos gracias. Himno 169. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Y es que es una buena pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos y como hermanos. Después de ver tan maravillosa gracia, tan maravilloso amor del Señor, ¿por qué no le cantamos alabanzas a Él?
¿Por qué no le exaltamos y glorificamos su nombre? Vamos a entonar el himno número 90. Te exaltaré, Señor, mi Rey, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras, Señor. Tus maravillosas, magníficas y grandes obras, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los profetas, Señor, por la historia que nos permites ver y glorificarte a ti, Señor. Gracias por salvarnos, por cambiar nuestro corazón, por permitirnos un año más, Señor, venir a adorarte a ti, Padre Celestial. Gracias, donde podemos mirar atrás, Señor, nuestra vida y ahora glorificarte a ti por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por los medios que nos has dado, tu palabra, la comunión, el templo, Señor, para reunirnos y glorificarte a ti, y la iglesia misma que espera gozoso su amado Salvador. Te pedimos que seas tú fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos de tu misericordia y de tu gracia para honrarte cada día más, servirte a ti y poner los ojos en nuestro amado Salvador Jesucristo. Te pedimos de tu bendición para que escuchamos sabiamente tu palabra, Señor, palabra que es una delicia para nosotros porque tú cambiaste nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas dándole sabiduría y bendición al mensajero de tu palabra en este tiempo. Todo esto en el nombre y los méritos de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Recuerda el verso de memoria que de hace 8 días? A ver, ¿quiénes lo recuerdan? Levanten la mano.
Ah, bueno, muy bien. Sí, hace 8 días no dejamos. Por eso me extrañaba que algunos iban a levantar la mano, que yo sí me acuerdo. Consideremos por un momento el Salmo 118, el versículo 22, que ese va a ser uno de los versos que vamos a estar considerando durante este año. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Leamos juntos el 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Otra vez. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Para que de una vez vayamos, hermanos, aprendiendo este texto, si de pronto usted no lo sabía, que es parte de lo que vamos a estar considerando durante este año, que espero que este año, hermanos, podamos aprender a amar el día del Señor. El Señor ama su día y el pueblo de Dios ha de amar el día que el Señor ama. Entonces, que el Señor nos ayude a amar este día. Y ustedes, hermanos, y yo sabemos bien que amar no es solamente un asunto de un sentir. Por supuesto, hemos de sentir amor por el día del Señor, pero ante todo hemos de guardar el día del Señor, así como el Señor espera que su pueblo lo haga. Entonces medite en ese texto, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Estamos considerando entonces el Evangelio de Mateo. Hace 8 días estuvimos en el capítulo 2 y hoy vamos a estar en la última parte de ese capítulo, que viene a ser los versículos 41 al 52. Ya sabemos que Lucas es una biografía, o se ha considerado como una biografía y quizás la biografía más completa si se compara con los otros evangelios. Sin embargo, Lucas no dejó todo allí escrito, ninguno de los evangelios escribieron todo. Como dice precisamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 31, dice que estas cosas se han escrito para que creáis. Y antes venía diciendo que si todo lo que el Señor hubiera hecho se hubiera escrito, pues no hubieran alcanzado los libros en el mundo para poner todo lo que el Señor había hecho. Pero lo que el Señor nos dejó en los evangelios es para que nosotros creamos en Él. Lucas va a contarnos de un momento muy especial en la vida del Salvador, que es precisamente esos versículos 41 al 52, donde vamos a encontrar precisamente por lo menos lo que son las primeras palabras del Señor Jesús que quedaron registradas en la Escritura. Con toda seguridad el Señor Jesús habló muchas otras cosas antes, en su casa, con su madre, con su padre José. Pero lo que quedó escrito fueron estas palabras. Y así como nosotros, hermanos, le prestamos a veces tanta atención a las últimas palabras de una persona, pues con mayor razón hemos de prestar atención a las primeras palabras registradas del Señor en la Escritura, que son las que encontramos en el verso 49 de esta porción que vamos a estar meditando hoy. En esta parte, hermanos, vamos a considerar cómo Lucas precisamente enfatiza tanto lo que es la humanidad del Señor en este texto, la humanidad del Señor. Y ya sabemos, hermanos, que para nuestra salvación era necesario, por supuesto, que el mediador, que el Salvador fuera Dios para poder perdonar nuestros pecados y hacer expiación por ellos. Pero no solamente era necesario que fuera Dios, era también necesario que fuera hombre para poder morir por hombres, es decir, por seres humanos.
En esta porción, hermanos, vamos a considerar cómo Jesús crecía en su humanidad. Y yo quisiera, hermano, que usted empiece a considerar, si de pronto usted ya empezó a hacer la lista de propósitos del año 2025, que en lo personal no acostumbro a hacer como muchos propósitos. La verdad es que uno a veces hace tantos propósitos y al final del año se da cuenta que no cumplió casi ninguno. Y dice la Escritura que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero yo le animaría a que se ponga por lo menos este propósito: crecer como Jesús. Y que esto no sea solamente para este año, sino siempre. Crecer como Jesús. Y de esa manera he titulado el sermón de esta mañana: crecer como Jesús. Vamos a hacer, hermanos, la lectura de la palabra del Señor en el versículo 41 hasta el verso 52. Dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque estamos, Señor, en tu día. Señor, enséñanos a amar tu día. Enséñanos a amar tu día. Que para cada uno de nosotros, Señor, sea un deleite único, especial, tu día santo. Que como pueblo tuyo, Señor, aprendamos a guardar tu día para tu gloria y para nuestra bendición. Gracias, Padre, porque podemos hoy en tu día reunirnos para alabarte, para bendecir tu nombre, para hacer memoria, Señor, de tu salvación. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos guíes, Señor, con tu palabra, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos exhortes también, que también, Señor, nos consueles con tu palabra, que nos enseñes a crecer como Jesús creció. Que cada uno de nosotros, tus hijos, crezcamos para gloria tuya y para bien de nuestras almas. Enséñanos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos. Que cada vez, Señor, que nos acerquemos a tu palabra no sea solamente una enseñanza más, sino que tu palabra, Señor, sea produciendo fruto en nuestra vida, en nuestro corazón.
transfórmanos con tu palabra, cámbianos. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, conoces nuestra condición espiritual de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, te pedimos que tu palabra obre en nosotros. Enséñanos pues en este día y que en medio de todo, Señor, tú seas agradado, tú seas, Señor, glorificado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Crecer como Jesús. Vamos a considerar, hermanos, este texto por lo menos en 3 partes. Y la primera parte que quiero que veamos serán los versículos 41 al 48. 41 al 48. Y permítame considerar aquí una primera forma o una primera manera en la cual nosotros podemos crecer, así como el Señor crecía. Amemos la casa de Dios. Amemos la casa de Dios. Desde pequeño el Señor Jesús amaba la casa de Dios. Amaba el templo y ya sabemos bien que el templo era símbolo de la presencia de Dios. Y el Señor se deleitaba en el templo. El Salmo 27:4, permítame, se lo leo, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amar la casa de Dios. Consideremos, hermanos, este viaje que encontramos en los versos 41 en adelante, cuando José, María y el Señor Jesús vuelven. El versículo 41 nos recuerda una vez más cómo José y María eran hombres, un hombre y una mujer piadosos, que acostumbraban ir a Jerusalén. Dice el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Pero luego en el versículo 42, Lucas nos lleva a mirar a Jesús, a considerar a ese niño ahora de 12 años. Y cuando tuvo 12 años el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y entonces en los versos 42, 43, Lucas nos lleva a considerar una situación familiar. Pudiéramos decir como uno de esos primeros sustos de esa familia sagrada. No sé cuántos de ustedes, los que hemos tenido hijos, si en algún momento se le pierde un hijo, se le embolata la angustia que siente un papá y una mamá por eso. Bueno, aquí Lucas nos lleva a considerar una situación similar en esa familia sagrada. En el verso 42 dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, es decir, José y María, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, sin que lo supiese el papá y la mamá. Y ya sabemos, hermanos, cuando leemos ese texto a veces somos dados a pensar, bueno, es que escasamente eran 3 personas, Jesús, José, María, los que estaban ahí, pero la verdad es que el viaje al salir de Jerusalén no eran solamente 3, podrían haber sido cientos o miles los que salían de Jerusalén, porque iban muchos a esa fiesta. Y entonces imagine la multitud, el tumulto. Y ahí está José y María caminando en medio de la multitud. Bueno, Jesús ya tenía 12 años. Ya se podría cuidar solo. Ya estaba grandecito. Y es que a veces olvidamos que el Señor Jesús tuvo hermanos, hermanas.
Ya sabemos que la Iglesia Católica pues niega esto, pero la Escritura lo deja claro. Él tuvo hermanos, tuvo hermanas. Y muy probablemente cuando ellos fueron a Jerusalén, iban con Jesús, que era el hijo mayor, con 12 años, pero también iban con los otros chiquitos. Entonces ahora piense en José, María y los hermanitos chiquitos que se habían ido ya de Jerusalén. Pero Jesús se quedó en el templo. Alguno quizás pensaría, bueno, de pronto José y María fueron como un poquito negligentes porque ellos deberían de haberse fijado de que Jesús no iba con ellos, pero la verdad es que para ese entonces tener 12 años ya significaba mucho más que lo que puede significar hoy en día. Quizás hoy en día a un niño de 12 años no se le dan ciertas responsabilidades, pero en esa época era diferente. Ellos asumieron, bueno, el niño ya tiene 12 años, él debe de venir con nosotros. Pero ya sabemos lo que pasó. Y entonces el verso 44 de Lucas dice que después de que ellos caminaron un día entero, José, María y los hermanos, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y dice que 3 días después, verso 46, lo encuentran. Aconteció que 3 días después le hallaron. Y mire cómo le hallaron. Porque el evangelista Lucas quiere que prestemos atención precisamente al Señor Jesús. Al Señor Jesús le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Imagínese la escena. Un niño de 12 años deleitándose en el templo y deleitándose en hablar las cosas de Dios con otro. El Señor amaba la palabra, el Señor amaba el templo, el Señor se deleitaba en la casa de su Padre. Y entonces el verso 47 dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, les causaba tanto asombro ver la inteligencia y las capacidades de ese niño que quedaban admirados, maravillados. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Por supuesto que las palabras de María, un papá y una mamá inmediatamente pueden entenderlas. La angustia que sintió María y José de no saber dónde estaban. Y entonces María le pregunta al Señor Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Hermano, considere de esta primera parte cuánto amaba el Señor la casa de Dios. Y propóngase este año crecer como el Señor Jesús, amando la casa de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, amar la casa de Dios es amar la iglesia de Dios. Considere las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24.
Recuerde que estas palabras el Señor Jesús precisamente las dijo en oración al Padre antes de ir a la cruz. El Señor Jesús oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Note el deleite del Señor Jesús a nuestro lado. Esa fue la petición del Señor Jesús al Padre. Quiero que donde yo estoy, también ellos, aquellos por los cuales voy a ir a la cruz, también quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y hermanos, ¿cómo no vamos a amar estar con aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros? ¿Cómo no vamos a amar la casa de Dios? ¿Cómo no vamos a amar la iglesia de Dios? La novia de Cristo. Hermano, yo le pido que por favor incluya esta petición en su oración. Señor, pon en mí un amor genuino por tu iglesia. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Señor, ayúdame a amar a los que tú amas. Recuerde que eso es lo que dice también Primera de Juan capítulo 5. El que ama a Dios, ama también a los que Dios ha engendrado. Amor por la casa de Dios, que es la iglesia que Él mismo compró a precio de su sangre. Que podamos decir como David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, yo sé que ese es un texto que muchos de ustedes ya saben, lo tenemos quizás de memoria, pero hermano, ¿qué tan cierto es eso? Pidámosle al Señor que nos ayude a amar su casa. Que nuestro mayor deleite sea estar con su pueblo. Qué triste es que a veces disfrutamos mucho más el compartir con personas que no son creyentes. No sé cómo le fue a usted este fin de año, pero a veces se disfruta mucho más tiempo con personas que no son cristianas. Y por supuesto debemos de ser luz y debemos de ser sal en medio de este mundo. El Señor no nos está diciendo que nos apartemos, no en ese sentido. Pero hermanos, qué importante es que usted y yo aprendamos a disfrutar mucho más el tiempo que estamos con el pueblo de Dios, con la casa de Dios, que el tiempo que estamos con el mundo. Propóngase eso para este año. Amar la casa de Dios. En los versos 49 y 50 quiero que consideremos un segundo punto para crecer como Jesús. Para crecer como Él, pongamos los ojos en Jesús. Recuerde Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Y hermanos, qué importante es eso. Porque con facilidad ponemos los ojos en la persona equivocada. Con facilidad nos fijamos en el lugar, en el objeto, en la persona equivocada. Y hermanos, la persona correcta, indicada, en la cual usted y yo debemos de poner nuestra mirada continuamente, es en Jesús. Amén. Ante la pregunta del verso 48,
Entonces en el verso 49 vemos esas primeras palabras que quedaron registradas del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Quiero que considere por favor 3 cosas en esta parte. Bueno, ya lo he dicho antes, la palabra considerar es detenerse, hacer una pausa, pensar, prestar atención. Considere por lo menos 3 cosas. Lo primero es quién es Jesús. Lo segundo es cómo vivió Jesús. Y lo tercero es lo que la Escritura dice acerca de Jesús. Lo primero es quién es Jesús. En ese versículo el Señor Jesús nos está diciendo quién es Él. Estamos en el verso 49. Note lo que el Señor Jesús está haciendo en ese verso. Él está haciendo una diferencia entre José y María y Dios, su Padre. María le dijo que su padre, es decir, José, y ella lo estaban buscando, pero el Señor Jesús, cuando le contesta a ellos, no se refiere a su padre José, sino al Padre Celestial. Entonces el Señor Jesús ya está haciendo una diferencia entre ellos y Él. En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lo que está diciendo el Señor Jesús es: yo soy Dios. Y sabemos bien por qué eso precisamente entendían los mismos judíos cuando alguien decía que su padre era Dios. Si su padre es Dios, entonces usted debe de ser Dios. Así lo pensaban los judíos. Entonces cuando viene el Señor Jesús y les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, el Señor Jesús está diciendo: yo soy Dios. ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es Dios. Pero ¿quién más es Jesús? Consideren nuevamente el versículo 49. El verso 49 dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre? O como dice la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, dice: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? La Reina Valera dice: los negocios de mi Padre. La Biblia de las Américas dice: la casa de mi Padre. ¿No sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Y el Señor precisamente está haciendo énfasis en esa parte cuando Él dice: la casa de mi Padre. Porque ninguno antes se había atrevido a llamar a Dios mi Padre. Entonces lo que el Señor Jesús les está diciendo es: primero, yo soy Dios; segundo, yo soy el Hijo de Dios. En pocas palabras, hermanos, lo que está haciendo el Señor ahí es recordándonos las 2 naturalezas de Cristo. Yo soy Dios, dijo el Señor Jesús, pero Él también dijo: yo soy Hijo de Dios. En otras palabras, yo soy Dios y yo soy Dios hecho hombre, divino y humano. Así que considere una primera cosa: ¿quién es Jesús? Él es Dios hecho hombre. Considere una segunda cosa en ese mismo versículo 49. ¿Cómo vivió Jesús? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, considerar cómo vivió Jesús es para que usted y yo lo imitemos. Hermanos, de muy poco nos va a servir considerar cómo vivió Jesús si no lo imitamos. El propósito de usted y yo fijarnos en cómo vivió el Señor Jesús es para seguir sus pasos. ¿Cómo vivió Jesús? En el verso 49 nos dice una de las primeras cosas de cómo vivió Jesús. Jesús vivió en dependencia de su Padre. En las palabras del Señor,
Él le dijo a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, que el Señor Jesús vivió sujeto a la voluntad del Padre, en dependencia del Padre. El Señor Jesús supo que su relación con Dios era lo primero, lo más importante. Hermanos, recordemos cuando hemos hablado de prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es su prioridad? Es decir, ¿qué es lo primero para usted y para mí? Quizá para algunos lo primero puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser la esposa, pero nosotros creemos que como cristianos nuestra prioridad debe de ser Dios. Y en segundo lugar la esposa, y en tercer lugar la familia, y en cuarto lugar el trabajo y todo lo demás. Para el Señor Jesús estaba claro que su relación con Dios era lo primero. Hermanos, y si eso lo necesitó el Señor Jesús en su humanidad, siendo Él puro y santo, hermano, ¿cuánto lo necesitamos usted y yo? Si eso hizo el Señor, ¿cuánto más no debemos de hacer nosotros? Amén. Hermanos, a veces nuestra relación con Dios está en segundos lugares. De pronto nosotros no lo decimos, yo mismo tampoco lo he dicho así, pero a veces en la práctica eso parece, porque muchas veces decimos para las cosas piadosas, decimos: no, yo no tengo tiempo. No, estoy muy ocupado ahora. No, es que estoy en tal negocio y tengo que completar primero, concluir este negocio primero. No, primero tengo que construir la casa. No, primero tengo que solucionar esto y aquello y después la piedad. Hermanos, el Señor Jesús, siendo el Todopoderoso, vivió en dependencia de su Padre. Y si eso hizo Él, nosotros sí que mucho más lo necesitamos, depender del Señor. Para crecer como Jesús necesitamos depender del Señor. En el verso 49 también nos enseña otra cosa, y es que el Señor mantuvo una devoción permanente con el Padre. Las palabras del Señor fueron: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesús tuvo necesidades, claro que sí. En su humanidad Él tuvo muchas necesidades, pero para Él la mayor necesidad era hacer la voluntad del Padre. Y entonces el Señor dice: me es una necesidad estar en la casa de mi Padre. Hermano, ¿es para usted y para mí una necesidad también? Usted sabe que una necesidad no es algo opcional. Así como a veces dicen por ahí en el mundo: no, yo necesito respirar. Pues sí, también necesitamos respirar, pero un cristiano necesita estar en comunión con el Padre continuamente. Y hermanos, recordemos algo importante. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, ya estamos unidos a Cristo Jesús, y eso nunca se va a perder. Siempre vamos a estar unidos a Él por su Espíritu. Amén. Pero la comunión es otra cosa. Y usted y yo, muchas veces nuestra comunión con el Señor es bastante pobre. Si queremos crecer como el Señor Jesús crecía, necesitamos estar en esa devoción permanente, sentir esa necesidad continuamente de estar en su presencia, de crecer en Él, de conocerlo a Él. Y una tercera, en el verso 49, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios, o como dice la Biblia de las Américas, en la casa,
en los negocios. El Señor Jesús entendía cuál era su propósito y vivió a la luz de ese propósito. Y como lo considerábamos hace 8 días, hermanos, el Señor Jesús desde que nació, Él nació para morir y Él sabía eso. Y entonces Él vivía conforme el propósito que el Padre había designado a Él. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre? Abra su Biblia en Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. El Señor Jesús nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando yo leía ese versículo esta semana, yo me preguntaba, me decía a mí mismo, el Señor Jesús dijo que Él no vivía para hacer su voluntad, y ¿cómo es posible que tú vivas para hacer tu propia voluntad? ¿Me hago entender, hermanos? A veces nosotros vivimos así, para hacer lo que yo quiera hacer. Y el Señor Jesús, siendo Dios, dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si yo soy discípulo suyo, pues entonces también debo de tomar eso para mí y decir: yo no tengo que estar buscando mi voluntad en mi vida, yo tengo que estar buscando la voluntad de Dios en mí. Y continúe considerando cuál es la voluntad del Padre para el Señor Jesús, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de su obra expiatoria, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, para crecer como Jesús necesitamos imitar a Jesús. Entonces necesitamos depender del Padre cada día, necesitamos mantener una devoción al Padre cada día y necesitamos estar buscando la voluntad del Señor en nuestra vida cada día y no nuestra propia voluntad. Así que pongamos los ojos en Jesús. Y en los últimos versículos del texto, considere lo que la Escritura dice de Jesús y no lo olvide. Mire lo que sucedió en el verso 50. Después de que el Señor les contesta: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? José y María no entendieron. No entendieron las palabras que les habló. Y uno siempre se pregunta cómo es posible que ellos no hayan entendido cuando ellos fueron testigos de ese nacimiento sobrenatural, cuando ellos escucharon a los pastores, cuando ellos vieron llegar a los Reyes Magos, porque esto sucede después. Recuerde que el Señor Jesús ya tenía 12 años. Cuando ellos vieron tantas cosas, cuando ellos escucharon a los ángeles, cuando ellos escucharon lo que dijo también Elizabeth a María,
Bueno, tantas cosas, y uno dice, ¿cómo es posible que ellos no hayan entendido esas palabras? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que el verso 42 nos dice qué fue lo que pasó. El verso 42 nos dice que habían pasado 12 años. Y ese fue el problema. 12 años. Y aunque al principio dice que María guardaba todas las cosas en su corazón, y aunque desde el comienzo ellos escucharon tantos anuncios, sin embargo, el tiempo hizo de las suyas, pasaron 12 años y a él mismo José y María se les olvidó quién era Jesús. Pero hermanos, cuando yo leo este texto, me confirma algo muy especial cuando vemos que José y María no entendieron. Es que ciertamente Jesús era hombre, o es hombre. Ustedes de pronto han escuchado cómo se han inventado historias del niño Jesús haciendo milagros. Por ahí vi en cierta ocasión creo que era como una película, que el niño Jesús, hablando de la infancia del Señor Jesús, cuando la Escritura no lo dice. Entonces todo lo que usted vea por ahí son invenciones de los hombres. Y entonces mostraban al niño Jesús que encontraba un pajarito muerto en el suelo y que él lo cogía y él mismo empezaba a volar el pajarito. Y que cuando jugaba con los amiguitos y alguno se caía y se raspaba la rodilla, entonces él lo tocaba y ya se le quitó el... Bueno, el Señor no ha querido dejarnos escrito cómo fue su infancia. Pero cuando vemos a un José y a una María que se les olvidó tantas cosas, nos confirma que el Señor Jesús vivió como uno de nosotros. Y por eso a José y a María se le olvidó. No entendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo 12 años después, porque finalmente ellos estaban tan familiarizados con ver a un niño como cualquiera de nosotros, por supuesto sin pecado, pero creciendo como cualquiera de nosotros, que entonces José y María dijeron, no, es un niño común y corriente. Y hermanos, pensar en esto, yo creo que nos exhorta a cada uno de nosotros a recordar quién es Jesús, a saber que aunque esas historias cuando las leemos en los evangelios a veces se vuelven tan familiares para nosotros, no debemos de olvidar que Él sigue siendo Dios. Que el tiempo, hermanos, no nos haga olvidar las verdades gloriosas de la Escritura. Para crecer como Jesús, pongamos los ojos en Jesús. Y finalmente, para crecer como Jesús, considere los versículos 51 y 52. Atesore a Jesús. Si usted y yo queremos crecer como Jesús, necesitamos que Él sea verdaderamente en la práctica nuestro tesoro. Lo que más amamos, lo que más, nuestra mayor valía. Si yo le pregunto a usted qué es lo más valioso que usted tiene, quizás más de uno de nosotros, y yo me incluyo también, vamos a acudir inmediatamente a decir, ay, lo más valioso que yo tengo es una casita en no sé dónde. Ay, lo más valioso que yo tengo es una finquita en no sé dónde. Lo más valioso que yo tengo es el carrito que tengo. Lo más valioso que yo tengo son los hijos. Lo más valioso que yo tengo es a mi esposa. Y por supuesto que su esposa, sus hijos son valiosos. Pero para un cristiano lo más valioso es Cristo. Porque donde está vuestro tesoro,
Considera el verso 51. Y descendió con ellos. Qué ejemplar leer que el Señor Jesús se sujetaba a sus padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y aunque María no entendía, dice el verso 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermano, ¿le ha pasado que hay cosas que usted no entiende en la vida cristiana, en la vida de fe? Quizás usted y yo en algún momento tratando de ser fieles al Señor, tratando de hacer las cosas bien, y pasan cosas y uno no entiende. María no entendía muchas cosas, sin embargo ella atesoraba estas cosas en su corazón. María atesoró las palabras de Cristo. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Creo que ese texto nos ayuda a entender un poco qué es esto de atesorar. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ha resucitado usted con Cristo? Entonces, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude este año a crecer como Jesús. En primer lugar, amando su casa. Y ya sabe cuál es la casa de Dios. No estamos hablando de este lugar, de este edificio, pero también, por supuesto. Pero la casa de Dios es la iglesia. Amando su iglesia, así como el Señor ama la casa de Dios. Que el Señor nos ayude a crecer mirando a Jesús, es decir, poniendo los ojos en Cristo, viendo cómo vivía el Señor Jesús, no solamente para saber cómo vivía, sino para vivir como Él vivía. Y ante todo, siendo Él nuestro mayor tesoro, buscando, como dice Colosenses, como dijo el apóstol Pablo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, también nos exhorta y nos muestra a Cristo, su vida, su obra. Señor, ayúdanos a crecer en ti. Si este nuevo año, Señor, nosotros, por tu misericordia, por tu bondad, vamos a tener mejores cosas, si vamos a tener alguna mejor comodidad en algún sentido, si vamos a tener otras cosas, Señor, gracias te damos a ti, Señor, por eso, porque eso es bondad tuya. Pero, Señor, que ante todo
crezcamos en ti. En sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Así como tú, Señor Jesús, lo hiciste. Señor, ayúdanos a amar tu casa, a amar tu día. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti y a seguirte. Ayúdanos, Señor, a atesorarte en nuestro corazón, amando tu palabra, meditando, Señor, en ella, compartiendo, Señor, en tu iglesia, que es tu casa, haciendo uso, Señor, de los medios de gracia que tú nos has dejado para nuestra edificación. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tú ya nos las has dado. Así que no tenemos, Señor, excusa delante de ti. Ayúdanos a crecer. Que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros produzca su fruto, para gloria tuya y para bien nuestra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, pues, en este año. Que al finalizar este año, Señor, si es tu voluntad que lo terminemos, no sea simplemente otro año más que terminamos, sino que podamos mirar hacia atrás y ver cómo tú, Señor, nos has dado ese crecimiento. Haz crecer, Señor, esta iglesia. Si es en número, Señor, que sea, Señor, tu voluntad, pero, Señor, ante todo que crezcamos en comunión contigo. Seamos muchos o seamos pocos, Señor, eso no es lo importante. Señor, que crezcamos en comunión contigo, que te amemos más, que amemos, Señor, más tu palabra, que nos deleitemos más en las cosas tuyas, en las cosas celestiales, antes que en las cosas de este mundo. Que nos apasionemos, Señor, por ti y por tus cosas, antes que por las cosas de esta vida pasajera. Y en medio de todo, Señor, confiamos en tu protección. En este año que comenzamos, por tu misericordia, Señor, protégenos. Protégenos, Señor, de llegar a ser infieles a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe. Tú has prometido, Señor, edificar y sostener a tu iglesia, y nuestra confianza, Señor, es esa, que tú sostengas a tu pueblo. Confiamos, Señor, en tu palabra, porque es la verdad. Bendícenos, pues, este año como iglesia local, para la gloria tuya y la santificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.